Capítulo 51. Liam murmuró cada mala palabra que conocía. En voz baja, por supuesto, para que los innumerables animales sedientos de sangre no lo encuentren. Las bestias volaban en manadas y todas estaban casi en el tercer rango, con el líder, en la cima. Parecía haber todo un ecosistema viviendo bajo el desfiladero del cañón, en el que diferentes bestias mágicas tenían su propio territorio dentro del espacio cerrado, en cuevas similares a la suya. Ruidos estridentes y rugidos, tanto lejanos como cercanos, entraban constantemente en sus oídos, y parecía como si las bestias mágicas estuvieran en un constante estado de batalla. Volvió a entrar en la cueva, tapando la entrada con una fina pared de barro, y sacó sus espadas de su anillo. Su rapidez de pensamiento le permitió guardar sus armas antes de la explosión. La katana y el wakizashi todavía estaban en buen estado, lo que le dio a Liam un poco de esperanza de sobrevivir. Las bestias aquí son mucho más fuertes y todas tienen el elemento oscuridad. No le resultó difícil saber por qué. Las bestias mágicas vivieron y evolucionaron en áreas que correspondían a su elemento. Por ejemplo, los elementales de agua vivirían en lugares cerca de ríos o lechos marinos, las bestias de tipo fuego cerca de lugares con mayor intensidad de calor, etc. Un ambiente oscuro naturalmente invitaba a vivir en él a los elementales de la oscuridad. Liam se sentó con las piernas cruzadas y examinó minuciosamente su nuevo órgano. Con la densa esencia del mundo rodeándolo, su núcleo absorbió rápidamente el gaseoso Aura. El núcleo era único en el sentido de que, en cada etapa, el estado interior de Aura cambiaba. La primera etapa era gaseosa, la segunda líquida y la última sólida. Con el problema de las bajas reservas de Aura, automáticamente resuelto, ya que podía usar sus formas de arte marcial excesivamente sin temor a quedarse sin él, sonrió. Sin mencionar que, naturalmente, también podría fortalecer su cuerpo. También está mi elemento del que necesito averiguar. No puedo permitirme el lujo de morir aquí. Respirando tranquilamente, sacó su jade e intentó llamar a Lloyd. A pesar de que vertió Aura en el dispositivo, no pasó nada. Intentó lo mismo con Rados Yen, pero obtuvo el mismo resultado. Podría ser que estoy tan lejos y bajo tierra. Encogiéndose de hombros, arrojó la espalda de Jade dentro del ring. Echando un vistazo fuera de su pequeña cueva, Liam decidió inspeccionar su entorno antes de intentar algo atrevido. Además, el desfiladero era increíblemente profundo y sus sentidos gritaban peligro desde el abismo. Fuera lo que fuese, la imagen que Liam tenía de lo que podría haber bajo esa capa de sombra se volvía más siniestra cuanto más pensaba en ello. Aparte de eso, había cuevas como la suya más abajo, e incluso horizontalmente, lo que le daba un método para atravesar el cañón. Las cuevas de abajo eran más anchas, pero por lo que Liam vio, albergaban bestias mágicas aún más fuertes. La densidad de Aura es definitivamente más espesa más abajo. Se dio cuenta, a juzgar por la fuerza y el número de las bestias debajo de él. Tendré que tener cuidado si me muevo entre cuevas, esos murciélagos y búhos pueden lastimarme en el aire. La única opción de Liam para atravesar las cuevas era saltar hacia ellas, ya que no había ningún punto de apoyo. Tampoco puedo retrasarme en mi entrenamiento. También podría usar el tiempo que tengo aquí para fortalecerme. Sacó la runa psiónica y comenzó a usarla. Curiosamente, la presión era incluso menor que antes. No es suficiente para evitar sufrir una migraña, solo una menos grave. ¿Es por el rugido del león de lava de rango 4? Supongo que todo tiene un lado positivo. Debido a la capacidad de su esfera mental para soportar más presión, pudo aumentar su tiempo con la runa psiónica en media hora, totalizando 2 horas y media. Sin embargo, no lo usó por mucho tiempo, limitándose a solo 1 hora. Necesitaba estar en perfectas condiciones para luchar contra las bestias subterráneas. Con eso, Liam decidió que era hora de descansar. Unas horas más tarde, la pared de su cueva se abrió de golpe y una docena de murciélagos de rango 3 de 3 metros de largo chillaron mientras posaban sus ojos rojos sangre sobre él. Liam maldijo mientras se despertaba sobresaltado e instantáneamente sacó sus espadas, asumiendo una postura pasiva y esperando a que los murciélagos lo atacaran primero. Uno tras otro,
los murciélagos chillaron y un humo denso y corrosivo salió de sus bocas y le dispararon. Liam tenía un espacio limitado para evadir dentro de esa pequeña cueva, y partes de su carne habían sido tragadas por el humo negro, mientras usaba sus espadas para cubrir el resto de los ataques. Al mismo tiempo, algunos de los murciélagos decidieron volar a su cueva para un ataque más cercano, pero ese era exactamente el momento que Liam estaba buscando. La membrana debajo de sus músculos había almacenado esos sentimientos de dolor, brillando fervientemente cuanto más se dañaba su cuerpo, y con un pensamiento, Liam activó su habilidad especial. La membrana brillante vibró por un momento y perdió su brillo, pero una sensación adictiva de fuerza se apoderó de Liam. Su espada brilló y rayos de sangre oscura volaron en el aire, los cadáveres de murciélagos cayeron al suelo debajo de él. Entre esos murciélagos muertos se encontraban incluso los de rango 3 de nivel medio y superior. Los brazos de Liam ya no tuvieron muchas dificultades para atravesar con su espada una bestia mágica de rango 3. Mientras luchaba, sus labios se curvaron para formar una sonrisa. Sabiendo que no podían vencerlo a corta distancia, los Nightbats mantuvieron hábilmente la distancia, disparando continuamente bolas de humo etéreas. Liam frunció el ceño, pero todavía tenía una forma de alcanzar los murciélagos. Tercera forma. Equinoccio. Sus espadas brillaron con una luz iridiscente, y dos arcos brillantes se dispararon y cortaron las alas de los murciélagos, iluminando brevemente el entorno negro como boca de lobo. Aunque él, Ora, que infundió con sus ataques era mucho más puro y denso, su arte marcial todavía era de rango 2 y no podía expresar el verdadero potencial de su núcleo. Siguieron más y más arcos y los murciélagos no tenían forma de mantenerse a flote, cayendo al abismo sin fin. Liam respiró levemente, antes de que su mirada se posara en los cadáveres de murciélagos que lo rodeaban. Los cuerpos de rango 3 tenían más capacidades digestivas. Mis provisiones se acabarán pronto. Tendré que ser creativo. Liam despellejó a los murciélagos y les quitó el corazón, dejando solo la carne negra. Tragando saliva, mordió la carne cruda, su estómago dio un vuelco ante el sabor desagradable, pero reprimió la sensación de náuseas y continuó masticando. Si se trataba de sobrevivir, no había nada que Liam no hiciera. Capítulo 52. Usando los cuerpos peludos de los murciélagos, Liam tejió una larga túnica negra que lo cubría desde el hombro hasta la espinilla. Estaba hecho de manera tosca y poco práctica, pero de alguna manera, estéticamente agradable. Bastará por ahora. Pensó, antes de evaluar sus circunstancias. En este momento, estoy en el territorio de los Nightbats. Más adelante están los búhos de la muerte y las ratas de la plaga. Necesito explorar este lugar horizontalmente y descubrir qué hacer. La mirada severa de Liam cayó hacia el abismo. Bajar es inevitable. Tendré que prepararme para ello. Con un plan en mente, Liam pasó los días siguientes saltando de cueva en cueva, mientras la amenaza de las bestias mágicas nunca cedía. Mató bestia tras bestia, y cada cueva en la que entró estaba infestada con docenas de ellas. Su destreza en la batalla aumentó naturalmente y se aseguró de no quedarse atrás en el entrenamiento de su esfera mental. En el lapso de 2 semanas, pasó por los territorios de Plague Rats, Darkness Pythons y Death Owls, avanzando. Con el tiempo se acostumbró al sabor de la carne cruda. Ya ni siquiera sentía náuseas ni dolor cuando se los comía. Su cabello previamente quemado comenzó a crecer también y finalmente creció lo suficiente como para llegar a la línea de sus ojos, asemejándose a un corte con raya en el medio. Sin embargo, sus ojos verdes adquirieron una mirada bestial. Vivir con bestias mágicas durante tanto tiempo tuvo sus efectos. Sin embargo, la apariencia de Liam era la menor de sus preocupaciones, ya que a pesar de pasar 2 semanas y cientos de metros recorridos, no pudo encontrar nada útil que le ayudara a escapar. Liam negó con la cabeza. No he hecho más que matar bestias y saltar de una cueva a otra como un mono. Repetir lo mismo una semana más no es prudente. Su mirada acerada se dirigió hacia el abismo una vez más. Si no puedo subir, tendré que bajar. Su intención había sido establecida, y sin demora, lenta pero constantemente comenzó a descender, eligiendo los tipos de bestias mágicas más fáciles de enfrentar en el camino.
Se vio obligado a usar el hechizo pie fugaz varias veces durante su viaje, ya que las manadas de abajo eran mucho más poderosas y más numerosas. Usar el hechizo ya no le daba inconvenientes. Sin embargo, el uso repetido seguramente causaría efectos negativos. Le tomó otra semana acercarse cada vez más al abismo, aunque el proceso fue lento, Liam tuvo que descansar después de limpiar un solo paquete de bestias. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, se dio cuenta de que el abismo que veía era en realidad una pantalla de humo espeso y oscuro, que impedía que su energía mental lo atravesara. Antes de saltar descuidadamente a través de la pantalla, le arrojó un cadáver de Nightbad, prestando mucha atención a cualquier cambio. El murciélago muerto cayó en picado y se sumergió en la oscuridad. Liam vislumbró su cuerpo visiblemente corroído, antes de perderlo de vista por completo. No hay otra opción que soportar el humo y bajar. Liam frunció el ceño, pero de todos modos sacó su katana y wakizashi. Un momento después, los usó como pitón para trepar hacia el humo corrosivo, conteniendo la respiración. Sentía como si todo su cuerpo estuviera sumergido en ácido, pero apretó los dientes y se obligó a bajar. Obviamente cerró los ojos para evitar quedar cegado y usó sus ondas mentales para evaluar cuándo abrirlos. Había pasado un minuto entero con él en ese estado, antes de que finalmente sintiera que el humo se disipaba. Antes de que pudiera recuperar el aliento, fuertes sonidos de batir de alas entraron en sus oídos. Sus ojos se abrieron en estado de shock cuando fueron testigos de un murciélago nocturno gigante de rango 4 volando hacia él a una distancia considerable, pero con las fauces bien abiertas. Liam no dejó que el miedo lo paralizara, no como la última vez. Su energía mental se extendió instantáneamente, rozando el terreno en busca de un punto de apoyo. Parecía estar en la cima de una mazmorra, donde el desfiladero del cañón se cruzaba con el techo irregular y irregular. Los ruidos de aleteo se hicieron más fuertes, el corazón de Liam latía como un motor, los ruidos se sincronizaban entre sí. Sus ojos entrecerrados vieron un pequeño nicho, lo suficientemente grande como para que él cupiera. Podía sentir detrás de él al Nightbad, que medía 6 metros de largo y con las alas desplegadas medía más de 15 metros. Un rastro de smog siguió su trayectoria, corroyendo la piedra que rozaba. Liam ladeó sus muslos, cada uno de sus músculos abultados, luego se impulsó hacia el nicho a una velocidad increíble, el sudor en su rostro desapareció debido a lo rápido que era. Chocó con la cueva y se rompió el hombro, pero solo un segundo después, el murciélago gigante pasó volando a su lado, una pequeña voluta de su humo entró en el espacio que ocupaba. Esa pequeña brizna negra cayó sobre su pie e instantáneamente consumió un trozo de carne antes de disiparse. Liam se mordió el labio para reprimir su grito, gruñendo de dolor. Jadeando pesadamente, sacó un trozo de piel de rata para cubrir la herida que supuraba, antes de comenzar a absorber ahora de su entorno. La esencia del mundo era mucho más densa en ese espacio, y, ahora, naturalmente nutría su cuerpo. Ese trozo de carne consumida comenzó a sanar, trozos de tejido se retorcieron y se unieron para formar nuevos músculos. Su hombro todavía estaba agrietado, pero afortunadamente, se recuperarían con el tiempo. Después de calmarse, decidió mirar hacia abajo desde la cavidad y examinar adecuadamente su entorno. Sus ojos se abrieron completamente en shock. Un increíblemente vasto y desigual suelo de mazmorra se encontró con sus ojos incrédulos. Pilares de piedra oscura se elevaban desde su superficie marcada y desgastada por la batalla, sobre la cual se posaban algunos murciélagos nocturnos de rango 4 y búhos de la muerte. En tierra, elefantes, lagartos, panteras e incluso cocodrilos vivían en sus propios hábitats, pero, curiosamente, coexistían entre sí y no infringían sus territorios. Eso no significaba necesariamente que no fueran hostiles a diferentes especies, a juzgar por sus poderosos gruñidos y silbidos que vibraban en el aire. Todos estaban en el cuarto rango y tenían el mismo elemento de oscuridad. Por lo que Liam pudo ver, había más de una docena de bestias de rango 4, en cada manada. Algunos parecían más grandes que otros, lo que significa que incluso estaban en diferentes etapas. En general, el área era más grande que Uclad y el metro juntos. Y más adelante, había grandes pasillos, cubiertos con velos de oscuridad que los ojos mortales de Liam no podían ver más allá.
En el centro de toda la amplia llanura, había un pozo gigante que exudaba una tenue luz amarilla. Un denso vapor de ora resumaba visiblemente de él, y desde donde estaba Liam, no podía ver el fondo. Capítulo 53. Liam maldijo mentalmente innumerables veces, obligándose a calmarse. Aún así, la paranoia y el miedo susurrarían en sus oídos. Su voluntad y ambición eran meras ideas en comparación con una bestia mágica de rango cenit, y había innumerables de ellas ante sus ojos. Con un suspiro tembloroso, se sentó con las piernas cruzadas en cultivo. Liam notó que ni siquiera los cenit se acercaban al pozo. Si ese fuera el caso, seguramente habría un ser aún más fuerte allí abajo. La fuente del denso ora le indicó esa conclusión. Las bestias mágicas y otras criaturas acudieron naturalmente a lugares donde podían absorber la esencia mundial más pura, aumentando su número y fuerza simultáneamente. Liam hizo una mueca, su meditación difícilmente era de paz. Estoy bastante jod. Oye. Una voz gritó desde fuera de la cueva de Liam, lo que le hizo fruncir el ceño. ¿Alguien más? Liam se asomó por la esquina y vio una figura oscura que lo saludaba en una cavidad similar a la suya. Aquí. Gritó en un susurro, desenrollando una gran cuerda y arrojándola a Liam, quien instantáneamente la agarró. Tras una inspección más cercana, la cuerda tenía una punta afilada que podía arraigarse firmemente en la piedra. Incluso estaba escrito: rápido, antes de que esos malditos murciélagos nos vean. Liam dudó, pero el sonido del batir de alas le hizo borrar cualquier duda. Clavó la punta en el suelo antes de atravesar la cuerda con grandes zancadas, llegando al costado de la figura, lo suficiente para ver su rostro. Era un hombre de mediana edad, con ojos negros, rostro lleno de cicatrices y cabello largo y descuidado, de piel áspera, como si hubiera sido corroído y curado repetidamente. Llevaba una túnica negra ajustada, hecha de un material similar al de Liam. Un anillo negro envuelto alrededor de su índice indicaba su condición de cultivador. Los dos estaban parados en una cornisa hueca, pero detrás del hombre había un túnel circular que descendía empinadamente. Lo sabía. La matriz me alertó de algo más que una bestia. El hombre sonrió y agarró a Liam por los hombros. Joven, eres un cultivador, ¿verdad? Liam asintió con firmeza y apartó las manos del hombre. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? El hombre dio un paso atrás y negó con la cabeza. He estado aquí durante tanto tiempo que he olvidado mis modales, mi nombre es Kirkhurst. ¿Y este lugar? Kirk hizo una pausa y su rostro se oscureció. Es desesperación. Liam frunció el ceño. Te lo explicaré. Pero primero, vayamos a algún lugar, seguro. Kirk le hizo un gesto a Liam para que lo siguiera cuesta abajo. Si hay alguna posibilidad de que salgamos vivos de aquí, tendremos que trabajar juntos. ¿Cuál es tu rango? Liam evaluó brevemente el túnel en el que se encontraban. Era tosco y desigual, pero largo, se necesitarían años de trabajo para construir un túnel similar a mano, es decir, sin el uso de hechizos o habilidades mágicas. Mientras continuaban, temblores sacudieron los túneles, provocando que escombros y polvo cayeran sobre los dos. Cuerpo de rango 3, núcleo de rango 1, mar de conciencia de rango 1, habló Liam después de una breve pausa. ¿Qué pasa con los temblores? Los ojos de Kirk se abrieron, tanto con gozosa sorpresa como con shock similar. Bien, bien. Eso te convierte en un cultivador de etapa intermedia de rango 1, entonces. Sin embargo, como estás en esa etapa a una edad tan joven me hace cuestionar cosas. La clasificación de un cultivador dependía de sus 3 centros de poder. Por ejemplo, un mago de rango 2 con un cuerpo de rango 2 y un núcleo máximo de rango 1, sería un cultivador máximo de rango 1, pero las clasificaciones podrían variar dependiendo de en qué etapa se encuentre cada centro de poder. Sin embargo, las capacidades y la fuerza del cultivador no se pueden medir únicamente por rangos. Eran estimaciones más o menos precisas, el resto dependía de hechizos, técnicas y habilidades de terceros. Yo mismo estoy en la cima del rango 1. Desearía poner un poco más de esfuerzo en la cultivación, pero mi estatus de noble realmente me echó a perder.
La explicación de Kirk causó un poco de alivio a Liam. Si intenta luchar contra mí, matarlo no será imposible. Dudo que él también sea tan competente con la espada como yo. Liam no dejó fuera ninguna posibilidad. Repetir el ciclo de matar, comer y entrenar sin duda lo tenía nervioso. Aún así, como un noble terminó en tal situación realmente no tenía sentido. Acerca de los temblores, los topos devoradores de rango 4 viven debajo de estos terrenos. Cosas malditas han colapsado mis túneles más de lo que puedo contar, haciéndome reubicar cada vez. Pueden sentir las más mínimas vibraciones, por lo que necesito ir lento cada vez que formo un túnel. Por cierto, soy del elemento tierra. ¿Tú? Liam se encogió de hombros. No lo sé. Aún no lo he descubierto. Kirk pareció un poco decepcionado y dejó escapar un suave suspiro. Al final del túnel, se hizo visible una pequeña entrada circular. La pareja entró con Kirk a la cabeza y Liam tuvo la oportunidad de evaluar su entorno. Similar a la mansión de un noble, el espacio, que era aproximadamente del tamaño de una gran sala de estar, estaba amueblado con mesas y sillas hechas de roca. Olía absolutamente rancio, pero claro, no había agua para lavarse, el propio Liam olía como el cadáver de un perro muerto. Es seguro. Este es uno de los rincones del metro. Kirk lo tranquilizó. Liam asintió y se relajó un poco. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Kirk sonrió irónicamente con un suspiro, arrastró una silla y se sentó en ella. 2 años. Capítulo 54. Liam trató de reprimir una expresión de sorpresa que aparecía en su rostro, pero no lo logró. Kirk bajó el tono mientras explicaba. Este abismo es el hogar de cientos de bestias mágicas de oscuridad de rango 4. No sé cómo ni por qué se reúnen todos aquí, o por qué no luchan entre sí, es demasiado extraño. Incluso se reproducen de manera anormal para aumentar su número, y luego se comen brutalmente unos a otros para hacerse más fuertes. Sea lo que sea, mi teoría es que tiene algo que ver con esa mina, Ora, en el centro. Liam arqueó una ceja. ¿Qué es una mina, Ora? Es donde las piedras, Ora, comienzan a formarse, su forma más pura y básica. Hay múltiples formas en que se forma, Ora, comenzando con la forma gaseosa, luego líquida y luego sólida, el mejor estado en el que podría presentarse. Las minas, Ora, son ubicaciones invaluables, y si posees una mina de la mitad del tamaño de ese pozo, automáticamente podrías financiar a una familia numerosa. Incluso un pozo, Ora, podría tener los mismos resultados, la versión líquida de un pozo, Ora, mía. Tienen una esencia mundial increíblemente pura y densa, y pueden producir hasta 500.000 o hasta 1.000.000 de piedras, Ora, si se extraen. Aclaró Kirk. Por lo que sé, podría rivalizar con las minas, Ora, que podrían tener los reales de Echoria. Liam estaba un poco desconcertado y su rostro se volvió pensativo. No había manera de que a una familia noble, incluso de gran tamaño, se le permitiera apoderarse de una mina tan grande. No solo por los apogeos que lo rodean, sino también por la política y las reglas que conlleva. De cualquier manera, no estaba interesado en esas cosas. Lo que le preocupaba era que las bestias no se acercaran al pozo. Liam negó con la cabeza. ¿Qué más puedes decirme? El rostro de Kirk se volvió severo. He estado pasando mi tiempo aquí construyendo una red de túneles y pasadizos hacia esa mina, Ora, al menos aquellos que no se han derrumbado. Sea lo que sea, podría llevarnos a una salida de este lugar o llevarnos a la muerte. De cualquier manera, es la única opción que tenemos actualmente. Liam frunció el ceño. ¿Qué tan cerca estás de la mina, Ora? Kirk suspiró. No está nada cerca. La construcción de túneles requiere demasiado tiempo y también tengo que tener mucho cuidado al hacerlo. Liam chasqueó la lengua interiormente. ¿Hay alguna manera de continuar el resto del viaje a pie después del túnel más cercano? Kirk estaba un poco desconcertado, como si no esperara esa respuesta. Bueno, sí, pero eso tomaría más de unos pocos meses para lograrlo. Hay algunas rutas que he marcado que tienen el menor número de amenazas, tanto físicas como ambientales,
pero necesitaremos tiempo y ejecutarlo perfectamente. Liam hizo una pausa por un momento y luego asintió. Eso es lo que haremos entonces. La construcción de túneles llevaría demasiado tiempo y es más riesgoso que hacerlo por tierra debido a los topos. ¿Qué hechizos o técnicas tienes? No tiene sentido quedártelos para ti en este momento, tendrás muchas más posibilidades de sobrevivir si los compartes conmigo. Kirk se rió entre dientes, quizás la primera vez en años. Descarado, ¿no? Bromeó, antes de sacar algunos pergaminos de su anillo. Tengo 4 hechizos conmigo en este momento, y uno de ellos es un hechizo específico de la tierra. Puedes aprovechar esta oportunidad para ver si tienes el mismo elemento que yo. Liam instantáneamente agarró los pergaminos y comenzó a memorizar sus diagramas con entusiasmo, ocultando una sonrisa para que no apareciera en su rostro. Al mismo tiempo, sacó su hechizo pie fugaz y se lo entregó a Kirk. Quería maximizar las posibilidades de supervivencia y tuvo que luchar contra sus instintos codiciosos para quedarse con el hechizo. No obstante, Kirk le había dado 3, mientras que él solo le dio 1 a cambio. Fue algo justo de hacer. Kirk asintió en respuesta, agarrando el pergamino. Puedes usar esa habitación libre si quieres, señaló Kirk hacia una puerta improvisada hecha de piedra sólida. Estaré solo. Avísame si necesitas algo. Liam asintió, entrando al pequeño espacio y memorizando los hechizos. Los 3 hechizos se ajustan como anillo al dedo a las necesidades de Liam. Todos estaban en el primer rango, pero tenían funciones útiles. El primero se llamaba Tiken, un hechizo defensivo que engrosaba brevemente las paredes de la esfera mental en caso de un ataque mental. Usó una buena cantidad de energía mental, pero en su caso valió la pena. Si una de esas bestias de rango 4 ruge o chilla, con esto, no destrozará mi esfera mental, al menos desde la distancia. Liam pensó con satisfacción. No se atrevió a subestimar las habilidades de un cenit. Por otro lado, Lethality Mantle era un hechizo de mejora que tenía la capacidad de cubrir la espada del usuario con una membrana afilada usando energía mental. Su uso de energía mental no era mucho, pero requería una cantidad constante para funcionar. Sin duda, reforzaría su destreza en la batalla contra bestias de tercer rango. Por último, el hechizo corporal, Cartilage Brace, usó hora y energía mental para engrosar brevemente sus huesos ya fortalecidos, otorgándole una muleta defensiva para usar en momentos de peligro. La esfera mental de Liam era su mayor fortaleza, y aunque los hechizos requerían grandes cantidades de energía mental si se usaban juntos, podía hacerlo brevemente. Además, Liam se dio cuenta de que no era del elemento tierra, ya que el hechizo elemental no funcionó cuando lo usó. Está bien. Estoy contento con cualquier elemento en este momento. Los ojos de Liam parpadearon con la llama obstinada de la fuerza de voluntad y la despiadada determinación de sobrevivir. Viviré. Sobreviviré. Capítulo 55. Liam pasó una semana aprendiendo el diseño de los túneles que Kirk había construido a lo largo de los años, además de mantenerse al tanto de su programa de entrenamiento. Parecida a un hormiguero, la red de túneles conectaba con diferentes partes del abismo. Los que estaban más cerca del centro ya se habían derrumbado, y solo evitando los hábitats de las bestias mágicas Kirk logró hacer un túnel más profundo. Kirk había pasado casi 2 años en el abismo, lo que le dio hábitos extraños, como murmurar para sí mismo o reírse entre dientes en momentos aleatorios. Tal comportamiento era comprensible, para la persona normal. Aunque 2 años de reclusión fueron algo tortuoso para una persona normal, Liam encontró la paz en la soledad y pasó la mayor parte de su primera vida solo. Sin embargo, Liam no le prestó mucha atención y se concentró en el viaje que tenía entre manos, entrenando su esfera mental y nutriendo su cuerpo. Además, finalmente pudo comer comida cocinada, ya que Kirk creó una hoguera improvisada con palos y piedras. Sin embargo, no podían calentarlo por mucho tiempo por temor a que alguna de las bestias tuviera algún tipo de capacidad de detección de calor. Liam no pudo evitar recordar la cara de su madre cuando comía. 2 semanas de ausencia le causaron estrés, pero habían pasado más de 2 meses que Liam había pasado bajo tierra. Probablemente ahora piensa que estoy muerto.
Los temblores resonaban constantemente por toda su vivienda, aparentemente haciéndose más fuertes a medida que pasaba el tiempo. O más cerca. Afortunadamente, había llegado el momento de abandonar la clandestinidad de una vez por todas. Liam y Kirk pasaron aproximadamente 2 semanas esbozando un plan, marcando las mejores rutas y los métodos de recorrido menos riesgosos. Por lo que he visto, los elefantes y los cocodrilos son mucho más dóciles en comparación con los lagartos y las panteras. Naturalmente, exudan enormes cantidades de humo oscuro de sus cuerpos gigantes, pero nuestro camino debería estar más o menos lejos de ellos. Explicó Kirk, mirando un mapa detallado hecho de piel de bestia. Por supuesto, los elefantes y cocodrilos de rango 3 han infestado esa ruta. Tendremos que actuar rápida y silenciosamente. Liam asintió en respuesta. La amenaza de las bestias no era en realidad lo que les preocupaba, sino la posibilidad de ser descubiertos por los monstruos clasificados en el cenit. Una noche de descanso les permitió a la pareja poner sus cuerpos en óptimas condiciones. Por supuesto, los constantes temblores no ayudaron mucho a dormir. Al día siguiente, los ojos de Liam emitieron una presión concentrada, libre de miedo o cualquier emoción innecesaria. Kirk no fue diferente, la promesa de libertad después de un periodo tan tortuoso lo hacía parecer mucho más amenazador que el noble promedio. ¿Estás listo?, preguntó Kirk. Liam exhaló un suave suspiro y asintió con firmeza. Los dos intercambiaron una mirada comprensiva, antes de entrar en un túnel diferente, caminando lentamente hacia la libertad o la muerte. Asterisco asterisco asterisco. Los terremotos resonaron en los oscuros pasajes subterráneos que atravesaron Kirk y Liam, provocando que pequeñas cantidades de escombros y polvo cayeran sobre ellos desde arriba. El abismo era enorme y, después de caminar un día entero, finalmente llegaron al final del estrecho túnel. Kirk intercambió una mirada de complicidad con Liam. Un momento después, Kirk hizo una serie de gestos y poco a poco comenzó a formarse una salida. La piedra oscura se estaba pelando lentamente capa por capa, hasta que finalmente pudieron salir y evaluar su entorno. Un etéreo vapor oscuro flotaba naturalmente a su alrededor como ríos, cruzándose entre sí para crear una red de arroyos, y hacia su derecha, elefantes de tamaño monstruoso descansaban no muy lejos. Sus cuerpos gigantes estaban envueltos en sombras, mientras que de sus troncos brotaba humo negro que envolvía sus hábitats. Parecían pequeñas colinas entre la inmensidad del fondo del abismo. El camino de Liam y Kirk había sido el más cercano a un rincón del subsuelo, razón por la cual las bestias de menor rango vivían allí, eran simplemente sus subordinados. Decenas de elefantes de la misma especie bloquearon su camino más adelante. Sus cuerpos eran 2 veces más grandes que los de un elefante normal, pero su aura no era tan poderosa como la de una bestia de rango 4. Kirk y Liam evitaron cuidadosamente el corrosivo gas negro, pero un encuentro con las bestias era inevitable. Afortunadamente, vinieron preparados. Un desafortunado elefante que bloqueó su camino de repente sintió sus pies absorbidos por el suelo, dejándolo incapaz de moverse. Su trompa se curvó mientras intentaba gritar y alertar a los líderes de su manada, pero una sombra se acercó a él, cortando su órgano. Un momento después, un dolor agudo atravesó su cerebro y lo mató instantáneamente. Liam estaba satisfecho, pero su rostro severo no lo expresaba. Había usado The Thalery Mantle para cubrir sus espadas con filo, lo que permitió que su espada atravesara fácilmente incluso a una bestia máxima de rango 3. Ni siquiera tuvo que usar la habilidad especial de sus espadas. La aptitud terrestre de Kirk demostró ser extremadamente útil para los dos, ya que podía manipular el terreno y crear un avance lento pero constante. Así, el proceso se repitió, sin que apareciera ninguna amenaza importante para ninguno de los dos. Curiosamente, los dos trabajaron bien juntos, con Kirk concentrándose en someter a las bestias y Liam rematándolas. Pasó otra semana y la pareja se agotó y requirió descanso. Kirk pasó buena parte del día creando lenta pero silenciosamente una cavidad subterránea en la que pasarían la noche. Con la mina, Ora, acercándose, la densidad de Ora a su alrededor creció al menos 10 veces. Deberíamos estar cerca de abandonar su territorio ahora. Solo tenemos que atravesar la región de los cocodrilos y luego llegar al pozo.
dijo Kirk, masticando un trozo de carne asada. Liam asintió y tragó con fuerza un bocado de comida. Un momento después, la pareja se fue a dormir. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.